Ustedes saben, hermano, que la Navidad es una época que alegra a muchas personas, pero a otras las entristece. Mucha gente se deprime en esta época, ¿no? Y especialmente en estos días que pasamos casi 2 semanas y media sin ver el sol. A Dios gracias, está saliendo el sol en el día de hoy. Pero teníamos 2 semanas que no lo veíamos. Y en vanos la gente se pregunta, ¿será que nosotros los cristianos debemos guardar la Navidad? ¿Debemos involucrarnos en el espíritu de la Navidad? Obviamente, mis amados, la Navidad, como dice el don de profecía, la Navidad impregna todo el ambiente, ¿verdad? ¿En qué lugar, dónde nos vamos a meter nosotros y nuestros hijos, donde no nos alcance el espíritu de Navidad? ¿Qué podríamos hacer para no tener nada que ver con Navidad? Tendríamos que irnos a una montaña más o menos de noviembre y aparecer entonces tal vez en abril, para que se pase todo el ambiente de la Navidad. Pero señores, nosotros somos una iglesia equilibrada. Nosotros no podemos tomar las cosas con fanatismo y mucho menos con legalismo. Nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, para orientarnos y para ajustar nuestra conducta en cualquier situación. Eso es lo más importante. Y yo quiero decir, hermanos, que nosotros con la Biblia y con el don de profecía podemos hacerle frente a todas las preguntas y todas las inquietudes que hayan en la vida. Nosotros estamos en la obligación de leer la Biblia todos los días. ¿No les parece? Y oigan lo que les voy a decir, de todos los cristianos que hay en el mundo, las últimas estadísticas dicen que de 100 cristianos que hay en el mundo, 21 no tienen Biblia. Y muchos de ellos se mueren sin nunca haber leído la Biblia. Y yo pensaba que esto era mentira, pero en estos días vino alguien a arreglarnos el teléfono. Y yo le dije, ¿usted por casualidad lee la Biblia? Y me dice, yo soy un buen católico, yo voy a mi iglesia todos los domingos, pero yo nunca he leído la Biblia. Entonces, hermano, le regalé la Biblia y el hombre estaba tan contento que se paró un rato en su vehículo a leer la Biblia. Primera vez que tenía una Biblia en sus manos. Entonces, de 100 personas, de 100 cristianos, 21 no tienen Biblia. Y repito, se mueren sin nunca leerla. Pero obviamente 79% de los cristianos sí tienen la Biblia. Que la leen es otra cosa. Pero el 79% tiene la Biblia. Solamente el 32% lee la Biblia. Algunos la leen una vez al año, 2 veces al año. Pero señores, solamente el 3% practica lo que dice la Biblia. Solamente el 3%. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos información en la Biblia y tenemos el don de profecía para saber qué hacer en cada circunstancia de la vida. En la página 435 del Hogar Adventista dice, oigan bien, hermano, porque esto es importante que ustedes lo entiendan, porque somos una iglesia equilibrada, no somos una manada de gente fanática, mucho cuidado. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, en vista de que por el precepto y por el ejemplo se nos ha enseñado, especialmente a los niños, que esto es verdad y que es un día de alegría y regocijo, les va a resultar a ustedes sumamente difícil pasar por alto esta fecha, sin dedicarle cierta atención. Pero es posible valerse de la Navidad para lograr un buen propósito para la familia. No podemos escondernos de la Navidad, pero podemos hacer de la Navidad un elemento bueno para traer una gran bendición a la familia. ¿No dicen amén? Por supuesto. Ahora, el consejo profético es un consejo práctico, ¿verdad? Es un consejo equilibrado y esto tiene mucho sentido común. La idea no es que nos aislemos. La idea no es que vayamos a otro lugar y pasemos esto desapercibido. La idea es hacerle frente a esta necesidad, pero con sentido común. Señores, esta es una época de regalos, ¿no les parece? Todo el mundo anda preguntando sobre los regalos. Entonces yo pregunto, ¿hacen bien los cristianos en estarse dando regalos unos a otros? ¿Es bueno o es malo? Señores, otra vez el don profético. Hay un comentario del Hogar Adventista, página 436. Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos. Por insignificante que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos de quienes amamos y constituye una demostración de que no nos han olvidado.
Y con este regalo se estrechan los lazos de amistad. Y oigan esto lo que dice, esta palabra me llamó la atención. Está bien, está muy bien que nos otorguemos unos a otros una prueba de cariño y aprecio a través de los regalos. Pero no nos olvidemos, cuando damos regalo, no nos olvidemos de la iglesia y de los necesitados. Yo creo, mis amados, que esta es una buena época para enseñarle a nuestros hijos el asunto de la dadivosidad. Dios quiera que, hermano, los niños entiendan, si le podemos enseñar de todas maneras, que en esta época vino a este mundo la más grande de todas las ofrendas. ¿Y saben ustedes cuál fue? Cristo, porque Cristo se dio a sí mismo por nosotros. En la primera Navidad hubo ofrenda. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. El Padre dio a su Hijo. El Espíritu Santo abrió el espacio para que el Hijo de Dios viniese a este mundo. Entonces, esta es una buena época para enseñar a nuestros hijos que hay un Salvador que se dio por nosotros. Y enseñarles también que en este mundo hay mucha gente necesitada, que podemos compartir lo mucho o lo poco que tenemos. Por otra parte, es importante entender que hay muchos íconos y símbolos de la Navidad que a veces nos espantan, pero con la ayuda de Dios podemos hacerle frente. Por ejemplo, yo sé que mucha gente en la iglesia se disgustó muchísimo este año porque no pusimos el arbolito de Navidad. ¿Y saben, hermano, por qué no lo pusimos? Realmente porque no nos dio tiempo, ¿sabes? Había muchas cosas que hacer. Que en la próxima administración ponga un arbolito o dos, hermano, ese ya será cuestión de la nueva administración. Pero yo pregunto, señores, ¿es un pecado poner arbolitos de Navidad en la iglesia? ¿Alguien considera que esto es pecado? Otra vez el don profético. Un comentario sobre este asunto en la página 438, Hogar Adventista. Oigan esto, hermano, agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad. Le agrada al Señor que cada iglesia tenga un árbol de Navidad. No lo está diciendo el pastor Sánchez, no lo dice el pastor Edward, lo está diciendo el don de profecía. Del cual se cuelguen ofrendas grandes y pequeñas que beneficien a las casas de culto. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convengan a la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas de los frutos del oro y de la plata de nuestra beneficencia y las ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean nuestros donativos significativos para esta ocasión. Ahora, mis amados, siendo de que la Navidad entonces es un asunto de tradición, porque no tenemos pruebas bíblicas para decir que Cristo nació ni el 24 ni el 25 de diciembre. Es un asunto de tradición. Y si escudriñamos más la tradición, nos encontramos con el paganismo, ¿verdad? Pero oigan bien lo siguiente. Siendo que la Navidad es un producto de la tradición, ¿cómo debe la iglesia manejar el asunto de la tradición? ¿Cómo tenemos nosotros como iglesia manejar el asunto de las tradiciones? Señores, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Porque Jesucristo, señores, cuando habló de la tradición, hizo énfasis, por ejemplo, de que hay tradiciones que no convienen a la iglesia. Cuando una tradición se choca con la teología de la iglesia, se choca con la economía, con la moral de la iglesia, entonces es una tradición que tenemos que cortarla de inmediato. Pero si la tradición no nos afecta en nada, no hacemos ningún pecado al participar de esa tradición. Y quiero decirle que Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo. En estos días celebraban los judíos la fiesta del Hanukkah, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál es el origen del Hanukkah? Bueno, señores, entendemos que cuando el famoso Macabeo entró en combate con las fuerzas opositoras, habían, como se dice, dañado el templo, en el sentido que habían traído cosas inmundas. Se necesitó entonces un momento de purificación y se estableció un candelabro con ocho brazos. Esa tradición en los días de Cristo estaba funcionando. Y cuando se estaba celebrando esa tradición de la fiesta de las luces, imagínense ustedes que Jesucristo se incorporó a esa tradición y aprovechó esa ocasión para decirle al mundo: yo soy la luz del mundo. Y el que ande en esa luz nunca andará en tiniebla. Entonces me pregunto, ¿qué hizo Jesús con la tradición? Unas veces las condenó diciendo: este pueblo en vano me honra, enseñando tradiciones humanas. Pero si la tradición es buena y es favorable, hermano, no hay ningún problema en meternos en esa tradición.
Todo depende del sentido común y si lo respalda la Biblia. Porque dice la palabra de Dios, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.